Bienvenidos todos otra vez, estamos en un nuevo capítulo de Sportmanía. Me acompañan nuevamente Harold, Julián y Samuel, los de siempre. Sí, no cambian. Entonces, bueno, vamos a hablar yo creo que un poquito del tema de las eliminatorias suramericanas, europeas, de camino a la Eurocopa, tengo entendido. Sí. Y bueno, al tocar un poquito el tema también del partido de la Selección Colombia el día de ayer. Entonces, bueno, empecemos a hablar un poquito de eso. ¿Qué tienen por contarme de esta jornada de las eliminatorias, segunda fecha para el camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026? Bueno, yo encuentro un panorama muy usual en lo que son las eliminatorias en Sudamérica. Esas 10 selecciones que siempre luchan a pesar de que haya diferencias entre la calidad de los jugadores, ¿cierto? Y quería sentir otra vez esa sensación de que el equipo mío, de mi selección, que se meta ahí y que esté tercera, segunda o bueno, primera, ojalá decirlo en algún momento sobre Colombia. Y también de otras selecciones, ver a Bolivia jugar en La Paz contra dos selecciones como Brasil y Argentina, ver jugar a Venezuela ganándole a Paraguay en su casa, y otras selecciones que a la gente la mueven, la verdad. Y hablando de partidos, no sé por cuál quieran comenzar o cómo quieren que nos vayamos yendo en esta doble fecha eliminatoria. Yo creo que por el primero, que fue Bolivia-Argentina. 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 La segunda fecha. La segunda okay. fecha, sí. En Argentina ganó 2-0 a Bolivia. Es un resultado, aunque ya vienen de ser campeones del mundo y todo eso, para mí es un resultado. 3-0, Harold, no le robes un gol. 3-0. Sí, fue 3-0. Sí, fue 3-0. Sí, fue 3-0. Pues que yo, como estaban intercalando los partidos, porque casi todos sí, yo cuando ya vi el segundo, ya me puse a ver el de Ecuador. Entonces, sí, 3-0 gol de Tagliafico. De González, ¿no? Sí. El primero fue de Enzo, segundo Tagliafico y el tercero de Nico González. Exacto. ¿O el Lucho? ¿Es Luis o Nico? Nicolás González, Nico. sí. Y sí, pues yo sí sigo manteniendo esta opinión. Yo creo que acá podemos empezar con el debate de las eliminatorias de Sudamérica. Y es que para mí, a pesar de la altura, de lo que esté generando hace poco Bolivia, para mí enfrentarse contra un equipo como Argentina a día de hoy es difícil. ¿Tú crees que en parte sí, pero yo pienso que ya lo de la altura deja de afectar tanto, o dejó de afectar tanto? Estoy de acuerdo con ese cuento. Porque, o sea, yo sé obviamente que afecta, porque la altura y todo, pero yo creo que ya los jugadores se han ido más acostumbrando, por así decirlo. ¿Y quién les va a tirar un dato? Así, datos con Harold. Con la victoria de ayer de Scaloni, se suma a Pekerman como los únicos dos técnicos en la historia en tener 2 triunfos en La Paz por eliminatorias. Los únicos en toda la historia que han ganado 2 veces en La Paz por eliminatorias. Pekerman con Colombia. Con Argentina en 2005 para Mundial 2006 de Alemania, sí. Y Colombia 2016, que fue ese partido de gol de Cardona al último minuto. Y Scaloni con los 2 partidos con el partido de ayer y el del 2020, que fue eliminatoria a Qatar, que fue, no sé si estoy mal, fue el primer partido de Scaloni, por lo menos de visitante, dirigiendo a Argentina. Sí, y era un partido importante para Scaloni. Ganó con gol de Lautaro, si no estoy mal. Yo creo ganó. Fue el segundo. El segundo. El segundo en su ciclo, el primero de visitante. Okay. Porque inició contra Ecuador, ganó 1-0 con un penalti de Messi, me acuerdo, en la Bombonera, época de COVID. Y el segundo creo que me acuerdo que fue un gol súper de Lautaro, creo que intentó despejar el defensa y le pegó a Lautaro y fue gol. Sí. Y si no sé qué piensen ustedes de ese partido contra Argentina, de la altura de La Paz, que quizás sea un cuento ya distinto para los jugadores. Bueno, yo creo que el tema de la altura, aunque te afecta en el sentido que cuando ellos llegan tienen que tener oxígeno, tienen que sentir mareos, un montón de esas cosas, finalmente para tú prepararte para un partido, ellos lo hacen de la mejor manera y creo que eso ya va tumbándose el mito, porque por ejemplo por Copa Libertadores vimos como Internacional logró eliminar a Bolívar también en La Paz y entonces decían que los brasileños allá les costaba muchísimo y vimos que aunque de pronto les costó en la definición, el tema del partido no les pesó tanto y ayer veíamos a Di María corriendo, veíamos a Julián Álvarez corriendo y aunque eso te pesa, finalmente yo creo que el tema de la altura
era algo que también de pronto se metían los jugadores en la cabeza de llegar allá y fue madre, esto me está pasando, mi cuerpo se siente de esta manera, y cambiaban muchos contextos, pero creo que ahora se lo están quitando un poco de la cabeza y la verdad es que la selección de Argentina es una selección bastante competitiva, se está perfilando a ser de los, como siempre, clasificados de Sudamérica al Mundial, y por qué no repetir título, porque la verdad juegan muy bien y están haciendo las cosas bastante interesantes. Samuel, déjame mirar así. Pero yo iba a mencionar, antes de darle del paso a Samuel, que yo he visto dos cosas que me parecen importantes sobre el tema de la altura. Y el primero es que tengo entendido que ahora están llegando con 1-2 días antes a Bolivia. Antes muchas selecciones llegaban el mismo día en la mañana. Entonces, claro, obviamente uno no se puede aclimatizar en 1-2 días, pero tu cuerpo se te va acostumbrando un poquito más que llegar el mismo día. Claro, y hay más preparación por parte de todo el staff técnico, de los jugadores. Había fotos virales de Alexis McAllister con y eso hace que pues que sea un poco más afable el tema. Y yo creo que la otra es que, si nos fijamos en el partido de Argentina ayer, jugaron muy inteligente en el sentido de que casi no tenían que correr para atrás. O sea, no lo agarraban de contras, terminaban las jugadas, y eso también es importante porque no te desgastas tanto retrocediendo. No, y yo destaco mucho, antes de darle paso a Samu, yo destaco mucho la presión de Julián Álvarez. Sí. Cuando el equipo tenía que presionar y la salida de Bolivia, yo creo que ese pelado debe tener 3 pulmones y medio o así, es una locura correr en la altura de La Paz. No sé qué piensas, Samu. Bienvenido, Samu. Bueno, respecto pues a todo el tema de lo de la altura y todo eso, yo de pronto también apoyo un poco pues a lo que dice justamente Harold, que anteriormente pues algunas selecciones, no todas, pero algunas sí llegan, se podría decir el mismo día, de pronto pues digamos por tema, no me queda de pronto cerca, pues normal llegarían pues justamente el mismo día y eso justamente la afectan, ya sí. Pasa digamos en casi pues todos los sitios que llegan pues con días de anticipación, porque hay algunos que digamos juegan, se podría decir pues con las horas, porque de pronto dice este equipo puede jugar un poco más al frío, entonces lo manda un poco más al calor o viceversa, entonces de pronto eso es como para afectar, pero por lo tanto ya vemos que eso casi no afecta. Y también un tema que se podría hablar en La Paz, que se puede decir anteriormente era muy difícil, es que podría decir que antes Bolivia, a pesar de ser una selección de, digamos, que tenía un poco mejores jugadores, de pronto en su un poco mayor momento, porque es verdad que Bolivia, digamos, hoy en día no es que tenga jugadores tanto en el exterior, la mayoría pues que tenía pues convocado eran pues justamente de su liga, entonces se puede decir que ya pues hacer jugadores de su liga, de pronto ellos pensaban es un factor como que importante, pero a la hora del juego la verdad no les sirve, y ya pues como que el factor justamente la altura no les beneficia mucho. Eso es algo que no hemos pensado. O sea, creo que, o por lo menos yo no lo pensé ahora que lo que dice Samuel, de que Bolivia, su mayoría de jugadores son de la liga. Son de la liga. Y ahora con lo de la cancelación de la liga boliviana, eso no lo había pensado. Tengo entendido que en un mes, algo así, creo que va a volver una especie de un reducido, por así decirlo, entre los equipos, pero muchos equipos, incluso The Strongers pasó su carta porque ya es la segunda vez en la que ellos van punteando el torneo y dicen que es una falta de respeto con lo que ellos están haciendo, el liderar que acaban el torneo, hagan algo como, por así decirlo, como de reservas y el campeón sea otro, y entonces el trabajo que ellos hacen y el tiempo de para es muy difícil, y vimos por ejemplo a futbolistas colombianos como Michael Ortega, que milita en este equipo, que decía que a él le parecía una falta de respeto que jugaran con el futuro así, entonces con la Liga de Bolivia suspendida, y normalmente cuando hacen estos torneos que lo viene pasando mucho, que la suspenden por temas políticos, sociales, en este caso el tema de los amaños de partidos aquí, entonces termina siendo el campeón otro, pero es un torneo muy intermitente, y para jugadores que en su mayoría integran la selección estando en un torneo local, el ritmo les complica bastante el tema para que Bolivia pueda ser protagonista. Sí, sacamos varias conclusiones, la verdad, por parte de las dos selecciones. Una Bolivia que empezó muy mal y con un inicio muy difícil, además juntando esto de la liga, tuvo muy mala suerte. Y Argentina que hizo las tareas como debía hacer, con los jugadores que debía hacer y sin Messi en un partido. Y nuevamente podemos decir que entonces Argentina inicia una eliminatoria sumando 6 de 6 puntos otra vez. Exacto. Sí. Vamos con el siguiente, Ecuador versus Uruguay, partido que tuvo polémica. Mucha polémica, pero muchísima polémica. Y que yo creo que podemos decir varias cositas que al hincha de Ecuador podrían ilusionarle, y el de Uruguay le puede generar algunas dudas. No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo cuáles? ¿Dudas cuáles? Sí. Yo te digo que al hincha de Uruguay
puede todavía dudar si Suárez puede ser un jugador convocable, y lo mismo con Cavani. Y sigue siendo condescendiente del argumento después de haber sacado ayer a Darwin Núñez en un momento clave que tenía la Uruguay de Bielsa contra Ecuador. Y por parte de Ecuador, un proceso bonito, un proceso bueno que dejó el profe Alfaro, y que lo agarró un DT español que antes dirigía a Qatar. No me sé muy bien el nombre, déjame chequear, pero... No es como Félix Sánchez. Félix Sánchez, ¿cierto? Es como un Félix. Sí. Sí. Porque tengo entendido que Félix Torres fue el que metió los 2 goles. Sí, el central. El central, con asistencia de un chico que tiene 16 años, si no estoy mal, 16, 17 años. Sí, Kendry Kendry Páez de Páez Independiente del fue Valle. el jugador más joven en dar una asistencia en eliminatorias. Ustedes que estaban haciendo los 16. Si estoy sincero. Graduándome del colegio en pandemia. No, con 16, no. Pero Kendry parece un dato bonito y interesante. Y por el lado de Uruguay... Félix Sánchez, sí. Félix Sánchez, el nombre, ¿cierto? Sí, Félix Sánchez. Y por el lado de Uruguay, ustedes, les hago esa pregunta, ¿ustedes sienten que Uruguay pudo haber dado más con la nómina que tiene? Bueno, a ver, yo creo que Uruguay es una selección que está pasando por el tema de la renovación, de cambiar generacionalmente, hacer esos relevos que siempre es muy complejo, y empezando porque cambió el técnico que tenía desde hace muchísimo tiempo, Sí. y tiene que iniciar un nuevo proceso. Bielsa, que sabemos que es un gran DT, la verdad creo que discutirlo es complicado, pero tiene esa tarea de cambiar muchas cosas, y como decía Julián ahorita, se sacó a Darwin Núñez, que podría ser esas cartas que uno dice que es del relevo generacional para reemplazar a un Luis Suárez, por ejemplo, en la delantera, aunque sea muy difícil porque es goleador de las eliminatorias y de su selección. Entonces creo que es un proceso, y de pronto sí, siempre habrá en un partido algo que yo pueda hacer de otra manera o dar algo más para poderlo ganar, pero finalmente siento que Uruguay, en el proceso que viene entablando, y para Bielsa apenas iniciar como su proceso de trabajo, es una selección muy bien trabajada, y que con el tiempo, intentando reemplazar esas figuras, que va a ser difícil, pero ellos deben ir en ese proceso paulatino del cambio generacional, va a ser una selección que puede dar la sorpresa en las eliminatorias y en un mundial, para volver a ser como protagonista. Y bueno, sí, justamente siguiendo pues con la pregunta pues de Julián, sí, Uruguay pues tiene, como bien decía Ana, pues viene pues haciendo un recambio, justamente ya no vemos pues a los jugadores de antes, justamente Cavani, Suárez, Godín, digamos, pues en su tiempo, Muslera en el arco, ya está haciendo pues digamos un cambio generacional, que es con buen TT, también apoyo justamente lo que dice Ana, un buen técnico pues que es Bielsa. El partido pues ayer sí, para mí sí podría darle un poquitico más, pero también el caso digamos justamente de Ecuador, que pues viene haciendo buen recambio pues con ese técnico, que se le ven digamos pues buenas llaves, buenos jugadores, y también pues que justamente Ecuador tenía en mente que ellos empezaron pues con esa sanción, entonces ellos tenían que ganar justamente su casa para que digamos poder empezar ya esta eliminatoria. Ya justamente con esa victoria pues se le quitan los 3 puntos, tiene 0, pero ellos tienen pues que saber mucho que tenían esa pues negativa, pero que tienen que ir ganando los partidos para poder estar ya en el mundial. Y que tampoco Ecuador inició con rivales accesibles. Sabemos que estas eliminatorias son muy difíciles. Bastante. Pero Complicadas. Argentina y Uruguay, como se dice popularmente por acá, le tocó bailar con la más fea al inicio. Sí, total. Entonces, lo que dice Samuel, fue muy importante, o era muy importante, que después de estas 2 fechas terminaran aunque sean 0. Porque con ese -3 se les complicaría mucho. Ya después lo hablaremos más adelante, que se enfrentaron Ecuador-Uruguay, los próximos rivales de Colombia, en la próxima doble fecha. Así es. Sí, y hay algo de Uruguay o un jugador de Uruguay que es como mi debilidad, no sé qué piensen ustedes, está lesionado, por eso no fue convocado en esta doble fecha, y es Jordan de Rascaeta. Dios, fútbol, Sí. eso es belleza, o sea. ¿Te gusta mucho? Bastante, sí. Se notó. Sí, y yo creo que en el Mundial 2022 Jordan de Rascaeta no fue importante por el DT, que no lo puso mucho, pero fue muy clave. Pero no llegaba como con una lesión, no tenía algún problema. Yo me acuerdo que se decía que no podía jugar como que todo el partido o algo así. No sé qué fue lo que yo en ese tiempo en Mundial lo leí una era vez. algo así. Lo que yo siento, o lo que los hinchas de Uruguay comentan, es que debe ser un jugador del 11 titular, a pesar de que haya llegado tocado en el Mundial. Hacer tipo Arturo Vidal, que entró a Alexis esforzarse. Sánchez. No, y por guapo ayer, yo tengo entendido que Arturo Vidal se va de cirugía. Pero Sí, eso lo hablamos salió en más adelante. camilla. ¿Qué
¿qué les iba a decir? Julián dijo algo al comienzo de este partido de la polémica. ¿Ustedes vieron el penalti que no le pitaron a? Sí. Por Dios, o sea. Está bien. Empezamos. Creo que estamos todos de acuerdo que era un penalazo. Sí, Sí. estoy de Y acuerdo. que si no le pitaron ese penalti a Colombia, había que... Sí, fue bueno. un penalazo. Sí. Fue muy claro ese penalti. Pero bueno. Total. Sí, vamos con el tercer partido de esta doble fecha de eliminatorias. Venezuela, Paraguay. Venezuela. ¡Oh, Arriba marico! arriba la República Bolivariana de Yo Venezuela. le soy sincero, yo, no, a ver, no te digo que lo grité, pero me alegré Yo por el también gol me alegré. de Salomón. Sí, y yo quiero que Venezuela se meta al Mundial. Por primera vez. Sería divertido. Sí, Estaría divertido. curioso. Sí, o sea, Salomón Rondón en un Mundial en octavos de final, o sea. Ok. Ah, no, pues ya tú. Ya Julián nos mandó a octavos de Ya final. Él se saltó la fase de grupos, todo, Pero bueno. ¿no? Eso no importa. No, fue en Venezuela, en los chamos. Y hablando del partido, Respeto. no, son los compañeros Te van a funar. de país. Pero hablando del partido, yo digo que podemos decir un balance positivo de Venezuela. Creo que fue un primer tiempo que fue un poco más alto que el segundo, porque en el segundo creo que Paraguay lo igualó un poco, Sí. tuvo sus chances, pero finalmente Venezuela, en un triunfo casi que agónico, logra sacar sus primeros 3 puntos en esta eliminatoria, porque ya sabemos que en el primer partido perdió contra Colombia en Barranquilla. Sí, yo no sé si ustedes todavía esperan mucho de Paraguay, que tiene joyitas, como Julio Enciso, como Almirón. Enciso que Enciso no. hizo demasiada falta porque Ujú, al estar eso. lesionado creo que es de esas piezas claves que Paraguay tiene en estos momentos y que al faltarle es complicado. Pero lo de Paraguay, es que no sé. Yo siento que va a pelear por entrar al mundial. O sea, va a sufrir para entrar Sí, va a sufrir al mundial. bastante. Yo siento que. O me gustaría ¿Entra directo pensar- o repechaje? Yo siento que. Yo, como te digo, sufrir, yo creo que entra repechaje. Yo opino lo mismo. Pero y que me gustaría pensar de que hay, por así decirlo, de los 10 equipos hay 2 cuadrangulares. Sí. ¿A qué me explico? El primero, Brasil, Argentina, Uruguay, y va a meter a Colombia. Ok. O sea, son que ya deberían estar. Es que sí o sí van, sí. Y te pongo Ecuador, o sea, los 5, vamos a hacer mitad y mitad. Ujú. Serían, y de los 12, del cupo y medio que falta, porque es un Ujú. cupo Sí. y el repechaje. El repechaje. Está el otro cuadrangular que ahí se tienen que, no voy a decir la palabra, pero tienen que jugar ellos a Sí. muerte entre Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay Chile. y Chile. Y Chile. Para mí va a ser así. No sé ustedes qué piensan de, a pesar de todo, a mí me gustaría pensar que Colombia entra relajado, por Yo así opino decirlo. igual. Yo creo que son muchos cupos para que Colombia sufra. Yo creo que Exacto. vamos a entrar directamente y ojalá Venezuela, como lo decíamos, entre y Paraguay sí tiene que sufrir, que sufra lo suficiente para poder entrar. ¿Quieren que continuemos con el Brasil-Perú para dejar de último a Colombia contra Claro Chile? que sí. Y yo sigo diciendo lo mismo, Brasil difícil de ganar, sea de local, sea de visitante, y que Es hasta un en el equipo último minuto. es un equipo muy confiable, o sea, con sus Mm. jugadores, o sea, tú con Brasil no te puedes descuidar ni un segundo porque te gana un partido, o sea, puede que no haya sido el partido más brillante de Brasil porque Perú lo manejó muy bien y supo hacer las cosas, pero en una desconcentración al último minuto, cabezazo de Marquinhos, que es excelso yo creo que en el juego aéreo, o sea, creo que es infalible en el tema del juego aéreo, te la clavó y Brasil suma 6 de 6 también en esta eliminatoria, como viene siendo. Y un dato importante, así como los datos de Harold, hace 8 años Brasil no pierde un partido por eliminatorias. No, Uy. mano. 8 años. ¿Quién fue el último que le ganó? Creo que... Ya te digo. Creo que fue... Ah, no, estaba confundiendo con Argentina. Porque Argentina solo... Es un dato, pero que no viene a cuento, pero Argentina solo ha perdido 3 partidos de local por eliminatorias. Que fue el Colombia 5-0, Ecuador eliminatoria rumbo a Qatar 2-0 Ey, en el qué buen Monumental, dato. y contra Brasil, un partido que Luis Ariano metió 2 goles. Lo que yo sí estoy seguro es que, creo que este dato es más conocido, Brasil nunca ha perdido de local no ha perdido de local por eliminatorias. No, es Nunca, increíble. nunca ha perdido de local. Y dices que fue hace 8 años que perdió el último partido, Ana. Sí, Diría, 8 años. diría de pronto Argentina, no, pero es que hace 8 años, 2015. No, decían. te lo voy a decir. Dime. Fue en 2015 y lo perdió 2-0
con la selección de Chile. Vea pues. Yo tengo Esa un no la dato aquí. tenía. Goles de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Yo tengo un dato aquí que es sorprendente, la verdad. Desde noviembre de 1992, Uruguay no gana en Brasil. Desde el Maracanazo. Dios. Pero a ver, pues creo que muy pocos. A ver. Pero a ver, ¿qué dice ese dato? O sea, ¿por eliminatorias o en general? En general. Ah, bueno, ya. ¿A Brasil o en Brasil? En. En. Pero aún así. Pero Bueno, depende en- mucho de jugar, digamos, también a mis. pero igual, por ejemplo, yo tengo rápido del Mundial 2014 Mundial que 2014. le ganó a Inglaterra 2-1, 2 goles de Suárez. Que llegó todo roto Suárez. No lo tienen en mente. no, Recuerden no, que no. no tienen el dato Sí. ese. Ese fue el grupo de Italia, Inglaterra y Costa Rica, Ajá. Uruguay. Sí. Y le gana. Uruguay empieza perdiendo con Costa Rica 3-1. Empata con Inglaterra, si no estoy. Con Italia, perdón. Le gana Inglaterra. Y le gana Inglaterra 2-1 con 2 goles de Suárez. Que está todo roto, literalmente llegó todo roto. Ok. Bueno, hablando un poco más del partido Brasil-Perú, dominio, a pesar de que Perú no haya marcado, a pesar del gol en el 90. Qué jugador Neymar. Neymar es una locura, de verdad. Qué desperdicio de. Ese clip ay, no me sé el nombre bien de este narrador argentino que es Neymar, ese callo que tira ese Neymar, algo así. Sí, ¿Tú sabes lo cuál he es? visto, sí lo he visto. Sí, ese tienen que verlo, es muy bueno. Y yo creo que eso es lo básico que siempre pasa en un partido contra Brasil, sea de local o de visitante. Y es muy lindo ahora ver a Brasil. O sea, en estas 2 fechas es muy entretenido. Sí, ver a Brasil. entretenido. Tengo entendido que el técnico, porque este técnico que está ahorita, que fue el técnico de Flamengo, es técnico interino, se supone, Sí. porque Sí. va a llegar Ancelotti Ujú. para la Para la equipo Copa de América del otro año. Pero por lo que se ha dicho, y incluso han dicho muchos jugadores, el técnico les dio la orden que diviértanse. Y se nota mucho cómo juegan. Incluso Dios. Neymar subió un post en Instagram que es una foto con él y dice gracias por confiar en mí. Entonces, Siento que se está ganando tanto a ese equipo de trabajo y es Exacto. tan importante para un equipo de fútbol y una selección que busca un mundial así Brasil sea muy dominante del continente, que los jugadores se crean y siento que está implantando la idea. De a poco vamos viendo cómo es el juego de Diniz, que también lo podemos ver con Fluminense, donde tiene a Germán Cano, tiene a John Arias, colombiano de la selección, y es un equipo que a nivel continental hemos visto, está ahora en la semifinal de la Libertadores y juega un fútbol posicional, pero un buen juego. Entonces creo que ya está imprimiendo esa identidad y generando a través de la confianza de los jugadores, y quién quita que finalmente quizás no llegue Ancelotti y dejen a Diniz, porque no hay ningún impedimento para que dirija tanto Fluminense como la selección. eso iba a decir de que no me sería una locura, porque no hay nada firmado con Ancelotti. Aún no. Aún no. O sea, hay rumores y se sabe, pero no sería una locura porque es que es lo que mencionamos, les hace jugar, diviértanse, Ujú. porque es que, seamos sinceros, en eliminatorias Brasil va a ir, Brasil-Argentina. Son Está- puestos casi son seguros. puestos. Entonces, Ujú. claro, jueguen, diviértanse, porque... Pero es que eso suena tan humillativo a la otra. Sí, pues que salgan y diviértanse. Jueguen. Hagan el Se supone juego que bonito. Todos tendrían que, porque al final Ujú. salir a divertirse, que lo dicen desde las categorías inferiores hasta las mayores, pero para mí es muy importante. Ujú. Para mí es importante eso para tener ese plantel feliz, porque Es verdad. no es un secreto Obviamente que es un plantel pesado, de- con egos que están en equipos Ujú. grandes o que tienen una carrera, por ejemplo, ahora lo de Neymar, de batir el récord de Pelé, siendo el Sí. máximo goleador de la selección, y que va a ser un récord yo creo que muy difícil de romper en los años venideros. Y Santos, que sacó una publicación, le sumó Sí, 20 goles a Pelé. 20, 95 Sí, puso. le puso 95 goles, pero no, yo creo que No sé. ahora Neymar es el máximo goleador. Sí, yo me quedo con ese dato mucho mejor. Así Y es. antes de que nos metamos con la selección Colombia y contra Chile, última fecha que vamos a tratar y analizar, decir que si no se reprograma el 21 de noviembre de 2023, Brasil-Argentina en la cancha de Brasil, vamos a ver qué es lo que sucede, porque son las dos mejores selecciones en Latinoamérica actualmente, ningún tipo de duda. Y vamos con Chile-Colombia, 0-0. Partido Complicado. complejo, Complicado de ver. difícil de ver, De escuchar, De de analizar, de de todo. Sí, entonces no sé por dónde quieran empezar. Es que hay tantas cosas. Muchas cosas. No sé. Bueno, yo creo que empecemos
por el tema de... ¿Ustedes de verdad creen que el tema del juego que se era como tan lento, tan cortado, y de pronto el tema de las lesiones fue por el estado de la cancha o es más la versión de los equipos, la forma en la que juegan? Bueno, yo creo que la cancha sí afectó, porque igual afectó a los dos, ¿no? Y las lesiones sí o sí, porque la lesión de Vidal es porque intenta hacer el giro Ajá. y como que se le quedó medio trabado la pierna, o sea, se le quedó trabada la rodilla por la cancha. Y el tema en el juego, Colombia, sobre todo con la entrada de James y Quintero, intentó jugar un fútbol Más colectivo, más colectivo. Y a veces se notaba que no podían controlar el balón, porque es que, aunque se veía bien, creo que la parte que se veía más fea, por así decirlo, era la parte de donde los defendimos el arcos. segundo tiempo, ese arco. Sí. Que era que se veía así que estaba Muy maltratada la Pero cancha. por el otro lado se veía que el balón iba dando botes, que no Ujú. estaba toda compacta, entonces yo creo que eso también afecta. Obviamente son jugadores sudamericanos, que la mayoría se criaron en Potrero. potreros, como se dice en Argentina. Sí. Pero yo siento que en parte se afectó, pero tampoco tanto como para mí. Yo creo que Colombia tenía que ir a ganar, y lo pudo ganar, pero también lo pudo perder. Entonces, puntito inteligente dirían por ahí, Sí, punto pero inteligente. creo que nos hubiera gustado ganar. Claro, es mejor, o sea, aunque el número en cuanto a las estadísticas, 4 de 6 es muy buen resultado y hace como la media inglesa, sacas los puntos de local y rasguña al menos uno de visitante. Creo que Colombia sí pudo mostrar más fútbol, pudo buscarlo de mejor manera y yo creo que esos partidos cuando no tienes la alternativa de salir tocando, de hacer esas cosas, tienes que buscar otras cosas que hacer y creo que en esta selección hay jugadores que tienen muy buena distancia, media distancia, tienen muy buena pierna para pegarle y creo que si hubo un remate mucho que a alguien se le ocurrió por ahí hacer, fue demasiado. Lucho Nadie al se le comienzo. ocurrió Sí, al pegarle desde inicio. afuera. Y ni siquiera, pues no fue al arco, pero fue buena la idea. Pero Sí, de fue resto, buena la idea. Además, yo creo que estamos todos claros en que tenemos mejor nómina que Chile. Sí. Eso es obvio. Claro, Chile ya está obligado a hacer un recambio generacional, pero como Sí. que no lo quieren hacer y además porque sabemos que, como decían por ejemplo en las transmisiones, o sea, la liga chilena es una liga que hasta ahora no se destaca, los equipos hace mucho no pasan a unos octavos de final de una Libertadores, de una Sudamericana, no pelean y no están produciendo jugadores y a nivel internacional y los jugadores ya por de esa generación dorada de Chile que fue bicampeona de Copa América se están quedando y no han encontrado otras opciones y por eso yo creo que no se han obligado a hacer ese proceso que es necesario porque en algún momento estos jugadores se van a tener que retirar. Yo no creo que no es porque no lo quieran hacer, sino porque no hay como producto para Sí, hacer una también, buena ¿no? convocatoria. Yo no sé si Chile tenga un volante como Eric, como Arturo Vidal, o otro Alexis Sánchez. Y yo lo que veo es que, obviamente, en la liga chilena habrá, Claro. pero si miramos jugadores chilenos en Europa, bueno, ya no está en Arturo Vidal, pero... Brereton, el Brereton extremo de nacionalizado. Villarreal. O sea, sí, porque es inglés. Exacto. Y la Alexis Sánchez. Y Alexis Sánchez. Sí. Entonces, claro, y hablando un poco más de Colombia, le quería preguntar a Samuel, porque yo me quedé un poco preocupado. Yo estoy preocupado de la doble fecha contra Uruguay y Ecuador. Si jugamos como ¿Usted ayer. está como Si como jugamos ayer? como ayer. O sea, yo igual insisto, y yo creo que vamos a ir al Mundial. Si Sí. no vamos es para Uy, para Liquiden. matarse. la ficha a San Marino, que van a jugar las eliminatorias acá. Que venga, güey, y clasifiquen ellos. Sí, pero yo creo que vamos, pues obviamente con todo el respeto de las otras selecciones, pero yo creo que estamos muy por encima de los otros tres equipos, porque serían 5, 6, 7, 6 y medio. Y, Seis y y, medio. y ese repechaje es contra Nueva Zelanda. O Australia. Australia que también Que estamos son por suaves, encima. son muy suaves. Antes de darle paso a Samu, también hay que entender que Colombia, yo considero que todavía no tiene un 11 claro. Sí. El medio campo yo todavía no lo entiendo. Lerma es un jugador del Crystal Palace, que tiene buen equilibrio, buena defensa, porque todavía a mí no me da la misma confianza que me da Barrios. Y tampoco el que se ha acompañado, porque Mateus hizo un partido muy bueno con Venezuela, pero el partido con Chile, con todo el respeto a Mateus, no me pareció el mejor. Sí, estuvo complicado. Sí, un poco. Esa es la palabra, un poco complicado. Entonces yo digo que se pueden ir metiendo jugadores, no es querer empujar ya a Richard Ríos, pero es el jugador que yo creo que no tenemos un jugador de ese estilo. Igual sabes que, y lo mencioné ayer En nuestra en el interna. grupo, en la interna, Sí. de En el que camerino. aunque
los jugadores tienen que demostrar en ese partido. Para mí era tirarlo un poco a los Leones, a Richard Era un Ríos, que partido su primer complicado. partido, o sea, contra Chile visitante. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que eso era poco complicado. Pero ¿por qué no darle minutos? Porque Eso el sí. tema fue que no sumó minutos para nada. Ujú. Lo de Cuadrado sumar quizás contra uno lo Venezuela. entiende porque, bueno, venía tocado y exponerlo a una cancha de esas era complicado, pero darle minutos. No se trata de tirarlo, creo que los 90 minutos o 45, sino darle por lo menos 15 para que entienda un poco la dinámica y ver qué nos puede ofrecer también como alternativa. Y él no fue el único que no tuvo minutos. Hay varios jugadores que fueron convocados y que no tuvieron ninguna John participación. Córdoba, John Córdoba, Casierra, sí, El- David Carlos Cuesta, que a mí Vázquez, me parece, o sea, no sé si Cuesta de No, pronto pero el los tema porteros- físico... Barrios, sí, los porteros sí, ya No sabemos sé si quién el es tema uno. físico de Cuesta de pronto estaba complicado, Sí. pero la verdad, mandarlo los 2 partidos a la tribuna y exponernos a Davinson, que viene en un nivel bastante bajo y apenas cambió de equipo y no ha debutado. Vimos Jerry Mina, que nuevamente Salió una lesionado. lesión que lo Dios. aqueja, y entonces las opciones eran muy limitadas. O sea, entonces, si no hubiera estado Davinson en el banco, ¿quién iba a ir a acompañar a Lucumí? Sabiendo que Cuesta y él se conocen porque jugaron casi 3 años juntos en el Genk, porque dejarlo también por fuera, sabiendo que hace parte de esa renovación. O sea, no es relegar a Jerry o a Davinson, pero creo que lo de Cuesta, si no era por un tema físico, creo que fue un error de Néstor Lorenzo. Samu, ¿a vos te ilusiona esta selección? O sea, hablando de los jugadores, para mí sí, pero Claro. justamente planteado en el juego sí se ve algo muy complejo. Justamente lo vimos el partido justamente contra Chile, que la verdad pues no se le dio un buen juego. La verdad justamente con los cambios tampoco se le entendió mucho. En el partido contra Venezuela, en el primer tiempo no se miran como que tan buenos, digamos, como se vio justamente, digamos, los amistosos. El último creo que había sido justamente contra Alemania, que se vio una muy buena Colombia. Se podría decir que uno esperaba eso justamente para esas eliminatorias, pero contra Venezuela se podría decir que le costó un poco el primer tiempo. Para el segundo justamente se podría decir que salieron mejor. Justamente vino el golpe rápido para Colombia, pero el resto estuvo un poco más parejo. Contra Chile sí, la verdad, se puede decir que la cancha afectaba algunas jugadas, porque en el primer tiempo creo que fue con Day por el lado pues de Machado, que intentaron hacer como que un centro para que él corriera y hasta el balón le rebotó Sí, más. el tema de la entonces cancha también va por ahí. no le daba. Bueno, y Samu, te interrumpo ahí y creo que, bueno, iba a retomar algo que leí esta mañana, un tuit de Carlos Antonio que decía que la selección de Néstor Lorenzo hace muy buenos segundos tiempos normalmente, pero nos queda viendo los primeros. O sea, Sí. y si bien uno entiende que un equipo no va a ser parejo los 90 minutos, ¿cómo lidiar con ese problema? ¿Ustedes cómo lo ven? De verdad, sí nos queda viendo quizá en el primer tiempo y en el segundo sale con toda y lo lleva uno a preguntarse, bueno, entonces. Y es curioso porque normalmente sería al revés. ¿A qué digo? Sí, Porque es que los Ujú. primeros tiempos uno viene como, por así decirlo, con toda la energía, con toda la... como una fiera, Sí, sí. salen lo que te dicen, hay que aguantar los primeros 15 minutos. Ujú. Entonces se hace raro que los primeros les cueste tanto y ya en el segundo tiempo sean mejor, aunque ayer, Ni el primero ni el segundo. para mí ayer tenían que haber jugado, o sea, yo hubiera salido con la titular como salió ayer, exceptuando el medio del campo, Ajá. pero para mí tenían que haber jugado en el primer tiempo más a posesión Exacto. y al segundo sí más a los contragolpes Sí. que intentaron hacer. Porque es que ya el segundo tiempo ya Chile también se fue compactando Sí, atrás. y el equipo se iba cansando, se Exacto. notaba ese cansancio. Yo creo que antes de que nos tiremos con más temas de la selección, yo les hago esta pregunta. ¿Nos sigue haciendo falta un 9 goleador? ¿O esa idea no va en lo que quiere plantear Néstor? Sí, para Uy. mí yo siempre he dicho que tenemos un buen equipo por nombres, Sí. pero nos hace falta un 9 Un goleador. goleador. Y No yo hace creo falta un que Falcao. ahí es otra de las cosas que No, podemos o sea, un Falcao discutir. del- Podemos del discutir pasado. porque quién es el 9 que viene haciendo más goles fue Córdoba y en el primer partido lo mandó a la tribuna y en este no le dio minutos. ¿Y por qué no probarlo? Sí, yo sé que hay hombres de confianza para los seleccionadores como en todo equipo y él confía muchísimo en la capacidad de Rafa Santos Borré, pero ¿por qué no darle minutos a Córdoba, que es el que viene más on fire con el tema del gol? A ver si de pronto podía darnos alguna alternativa o por qué no un gol de la victoria. Sí, pues y yo creo que hace falta más goles, eso es muy importante decirlo, y más proyección en el tema de las distintas posiciones, como en el medio campo, en los laterales. No sé qué piensan del partido de Daniel Muñoz, por Uf, ejemplo. No sé, siento que no sé, yo en todo el partido se Bajo el nivel. resbaló
todo el tiempo mantenían el piso, se cambió los gallos como 3 veces y nada le funcionaba y fue muy difícil y siendo un lateral que se proyecta a veces muchísimo al ataque, mete buenos centros, ayer yo creo que no fue el partido de Daniel Muñoz. La que falla Alexis, la que falla que era solo empujarla. Sí. Fue, esa jugada vino de un centro de Brereton. De Brereton que se resbala Muñoz. Daniel, sí. Les iba a comentar algo, o sobre todo a Julián. ¿Qué te pareció el segundo tiempo de James? Ayer, porque ayer fue que entró... ¿Qué me pareció? Sí, muy bueno. Muy bueno. Yo creo que es más por el tema de cómo está el partido. Un momento que el partido estaba muy roto. Yo no entendía nada. Es que si ustedes se ponen a pensar... Le rebotaban la toalla mojada. Estaba Lerma, Mateus, Juanfer y James en cancha. 4 mediocampistas Durán por la banda. Durán por la banda. No, yo tampoco. Yo creo que el partido no se supo leer tanto. Exacto. Pero bueno, yo vi un buen partido de James, entrando bien, tocando, claridad, cosa que no teníamos en el primer tiempo, ni con John Arias, ni con Carrascal. Y me duele mucho decirlo, pero tampoco con Lucho Díaz. Eso iba a mencionar. Y yo creo, no sé si estaré equivocado, pero yo siento que a Lucho Díaz le conviene estar con un jugador, ya sea James, ya sea Quintero. Siento que sí, porque en el esquema que él tiene en Liverpool, él juega mucho a asociarse. Y por ejemplo, uno lee que en la selección critica mucho a Lucho, pero, o sea, siento que Lucho cuando no tiene como los socios necesarios, o sea, él intenta ser individual, pero obviamente no se va a poder sacar a 10. O sea, obviamente uno quisiera, ¿no? Que se saque los 10 y vaya él a haga el solo, pero necesita socios. En el Liverpool tuvo en su momento a Mané, ahora tiene a Salah, tiene a Diogo Jota, tiene un montón, tiene a Darwin, o sea, tiene gente que le ayuda a asociarse y él sea el finalizador de las jugadas, o sea, no las construye completamente. Y aquí le toca casi que la gente le pide, vaya, saque, que Camilo Vargas se la pase, sáquese al resto, ármela usted y clávela allá en el ángulo y celebre. Y no tanto ni la gente, sino a veces, no sé si será muy fuerte la palabra, pero por ejemplo, yo ayer vi en el primer tiempo mucho Lucho dependencia. Era todo balón de San Luis Díaz. Sí, esa banda izquierda. Y obviamente tú puedes y ser hubo muy un tramo bueno, del partido que lo cambiaron a la derecha. Exacto, y no vas a ganar todos los duelos. Entonces yo por eso me gustaría verlo con James, un Quintero que sabe que lo puede buscar por el medio y le va a dar más pausa al juego. A mí me gustaría verlo con más volantes, no necesariamente con Juan Pero Quintero, sino con un 6 como lo puede ser Barrios, o mediocampistas como una mejor versión de Mateus, un Richard Ríos, un Cuadrado, que él toque más en el medio. Esa es otra que no entiendo, que de pronto, sí, está bien que el hombre de Lorenzo de confianza en ese medio sea Mateus Uribe, pero porque el hecho de sentar a Wilmar Barrios, o sea, porque de la nada ya Barrios, que era nuestro eje en el medio campo, ya ni siquiera suma minutos. Bueno, si quieren, para finalizar este arduo y largo análisis, podemos decir jugadores que hubieran querido que hubieran jugado mejor y que hubieran debutado, como Richard Ríos, o que hubieran vuelto al 11 de la selección. Sí, vamos y bueno, empiezo. Obviamente me hubiera gustado Richard Ríos. Uh-huh. Y te diría... Pues sí, por el tema es que no teníamos un 9. Pero yo siento de los que jugaron, o mejor dicho, de los que quedaron por fuera de 100 minutos, para mí lo único que me hubiera gustado verlo sería Richard Ríos. Richard Ríos, ok. A mí me hubiera gustado ver a Richard Ríos también, claramente. Creo que vamos a estar todos de acuerdo. Me hubiera gustado ver a Santi Arias. También, sí. Hubiera sido importante en alguno de los 2 partidos. Yo creo que Casierra también puede entrar ahí. Y no sé por qué quedo con la sensación de que me hubiera gustado ver a Davis Vázquez de arquero. Sí. Con Venezuela me hubiera gustado, no sé por qué. Tengo que hacerle una pregunta rápido, ¿sí o claro, no? Dale. ¿Qué pasa como con Uruguay? Se supone que Suárez y Cavani no van por que no van a llegar al Mundial. Ajá. Camilo Vargas llegaría al Mundial. Entonces, pensando eso, si quieres después lo podemos debatir porque ya se nos va el tiempo. Yo digo que sí, después lo argumentamos. Pero no sabemos si llega. ¿No sería mejor ir dándole la proyección a cualquier Amiero o a Vázquez teniendo en cuenta? Sí. Yo me siento seguro con Vargas, pero yo no sé si llega al Mundial. Es que el arquero envejece después, ¿no? Dime. El arquero envejece después, no está como el jugador. Claro. Y también lo podríamos mirar con muchos jugadores. Bastantes. De los de campo, de saber si llegan al Mundial. Es y ahí depende de Lorenzo si quiere un proyecto, por así decirlo, a largo plazo, un estilo de juego a largo plazo, o quiere resultados ya. Claro. Samu, ¿qué jugadores te hubiera gustado ver en esa doble fecha eliminatorias?
Esto pues para mí, justamente pues a mí lo apoyo a Richard Ríos, porque pues lo hace muy bien en Palmeiras, entonces era para ver cómo pues se complementa pues aquí con los jugadores de Colombia y en la selección. También me hubiera gustado justamente Wilmar Barrios, porque la verdad es un muy buen jugador y la verdad pues sí, me hace muy raro pues que no lo haya colocado. Y así como no pues que haya llamado, me hubiera gustado ver a John Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Ana? Bueno, a mí, obviamente, Richard Ríos me hubiera gustado verlo en acción en la selección, pero bueno, al menos ya tiene su primera convocatoria y lo tienen ahí analizado. Ojalá pronto sume minutos. John Córdoba como alternativa diferente a los 9. Santi Arias también me hubiera gustado de pronto verlo en ese regreso a la selección, a ver qué podía darnos ahí, porque igual viene jugando en su equipo. Y creería yo que también lo tenía aquí en la cabeza y se me fue. Bueno, ya no me acordé de quién tenía ahí. Y bueno, no, yo creo que pues es un balance positivo por el tema de los puntos, pero bueno, vamos a ver qué tiene que ver ahí. Bueno, y el tema que nos deja Harold, yo creo que es interesante debatirlo en algún punto, porque Sí. hay jugadores que ya con la edad tienen sus cosas ahí muy pendientes, de pronto no llegan o llegan James con llega a unas muy 2026, llegan por muy ejemplo. Ah, sí, para veteranos, mí sí. es complicado. James llega a 2020. Y- 35 años. Ah, sí, ya me acordé de 35. Wilmar Barrios, también me Wilmar, hubiera sí. O sea, gustado para mí verlo. llega. Y, Eso y lo hablamos bueno, después. no sé qué más Eso tengan por debatimos. decir para que nos podamos ir despidiendo. Sí, yo creo que hablamos de todo lo posible, analizamos bastantes puntos de esta doble fecha eliminatorias y espero que nos sigan en Spotify, el Sportmanía, ya vamos para 4 capítulos, Dios mío, qué proyecto. También en YouTube Sportmanía, en TikTok Sportmanía / En 10, Twitter. en Twitter Sportmanía también. Y no sé, sigan también a cada uno de nosotros, Odi en Twitter, La Yotaneta, un fiel hincha de Leones Samuel, Ana en Twitter, no me es el Twitter. El nombre Ana. es completo, Ana María, ya me encuentran. Y Igual así. ahí en la cuenta de Twitter están los... Ahí están Ah, los sí, están arrobas, los arrobas, sí. para que nos Ya, yo. sigan. Y bueno, eso sería todo. ¿Y ¿Algo usted más cómo para sale, decir? Julián, en Twitter? Ah, Dios, no, después Bueno, no, tengo nada que más- crear mejor mi cuenta. Nada más para decir. Nada más para Pues, decir. fue Nada más, yo creo que está divertido. todo Se pasa el listo. tiempo muy rápido. Exacto, como siempre, y bueno, creo que nos vemos y nos escuchamos nosotros aquí y ustedes allá en una próxima ocasión para hablar de temas sea de la Selección Colombia, Copa Libertadores, Liga Local, que tenemos un tema por Champions ahí que viene. pendiente, Champions, que ya la otra semana eso es así, o sea, eliminatoria Champions, mucho fútbol, la verdad, también a veces de pronto un poquito otros deportes que vemos que hay cositas interesantes y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Chao.